que pasara a una tienda americana que gracias a Dios estaba abierta y gracias a Dios que había, que habían cobijas, ¿verdad? Entonces me compré una cobija como de 6 metros, ¿verdad? Entonces me funcionaba de sábana, de almohada y de cobija. Era 3 por 1, ¿verdad? Entonces le hacía un rollo y al final fue una experiencia bonita. Pude corroborar el texto bíblico que dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos cuando había que bañarse a las 5 de la mañana con agua fría, pastor. Ahí yo, Señor, ya entendí ese versículo bíblico, ¿verdad? Pero al final fue un momento hermoso. A mi parte fue de mucha confrontación. En Romanos 10:14 dice que ¿cómo oirán si nadie les predica? Dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y yo creo que la iglesia del Señor en general ha caído de pronto en esa pasividad de ya no querer compartir. Muchas veces pensamos en crear reinos grandes, ¿verdad? Con multitudes, pero realmente Dios no solamente nos llamó a la iglesia, sino nos llamó afuera a poder compartir el evangelio, a poder compartir de las buenas nuevas. Yo recuerdo que recién convertido, cuando tenía 25 años por ahí, era un chiquillo, ¿verdad? Hace poquillo, por cierto, hace unos añillos nada más. Yo recuerdo que era esa emoción por compartir. No sé a cuánto les habrá pasado. Cuando usted está recién convertido, usted le quiere predicar hasta al gato, ¿verdad? Hasta al perro, ¿verdad? A todos. Y yo recuerdo que en el trabajo, aún con mi poco conocimiento bíblico, ¿verdad? Que tenía en esa época recién convertido, yo recuerdo que yo le predicaba a los compañeros de trabajo ahí, yo les hablaba. Había unos que sí, habían otros que no, ¿verdad? Habían otros que rechazaban el evangelio y habían otros que sí escuchaban. Y yo recuerdo que uno de ellos siempre se sentaba a escuchar. Yo leíamos la palabra juntos y él se sentaba a escucharla. Estaba abierto a escuchar. Hace unos años atrás escuché, me di cuenta que estaba en Tárcoles con una obra allá. Gloria a Dios. Yo digo, gloria al Señor. Puede ser que de pronto no haya sido por mí, pero hay una semillita que alguien sembró en esa persona. Alguien más sembró, otro regó y ahí fue creciendo. Al final se cumplió su propósito. Y yo recuerdo también en el trabajo a una pareja de extranjeros que compartieron conmigo. Tuve la oportunidad, yo cuando veía, pastor, no sé qué me ha pasado, pero yo cuando veía la oportunidad, una puerta abierta, ¡pa!, ¿verdad? Le tiraba el evangelio, lanzaba, ¿verdad? Palabra de Dios. Y yo recuerdo una pareja de extranjeros ya mayores, como unos 60 años, que yo les hablé del Señor. Ellos se fueron de donde estaba yo en Jacob, se fueron para Guanacaste, seguían vacacionando, y ellos me cuentan que ellos iban bajando hacia una playa que estaba como vacía, ¿verdad? Y dice que había algo hermoso ahí, que gente de blanco en el mar y que había un señor que los metía al agua y los sacaba, ¿verdad? La gente, pero que ellos sintieron algo hermoso que los llamaba, los atraía y que fueron bajando ellos se fueron acercando, la persona que estaba bautizando se les acercaba y les preguntó, ¿ustedes quieren ser bautizados? Y ellos no supieron, pero dijeron que sí, ¿verdad? Había algo en ellos ya que los estaba llamando y fueron bautizados, siguieron congregándose en ese mes que estuvieron, creo, por ahí en Guanacaste, siguieron congregándose con ese pastor, y ellos de regreso pasaron por Jacob, por la oficina, y me dicen, Cristian, tenemos que contarle algo. Le digo, ay, ¿qué les habrá pasado, verdad? Y me dicen, Cristian, sentimos un llamado muy fuerte a ser pastores. Aleluya. Sentimos que Dios nos ha llamado a ser pastores. Vamos a nuestra casa, yo voy a dejar mi trabajo, voy a vender mis pertenencias y yo quiero abrir una iglesia en Canadá. ¡Wow! O sea, qué bonita experiencia es el que usted pueda compartir con alguien de lo que Dios ha hecho en usted, cómo la ha transformado, cómo lo ha transformado. Habrán personas que van a ser receptivas al evangelio y habrán personas que no lo van a hacer. Pero el punto aquí es que usted hable, que usted comparte, que usted predique. Y otro de los puntos que a mí en lo personal me marcó mucho fue, la iglesia siempre ha sido de multiplicarse, la iglesia siempre ha sido de crecer y que nosotros debemos examinarnos si nos estamos multiplicando en alguien más.
¿a quién más estamos nosotros impactando? De pronto usted podrá tener un ministerio hermoso, un trabajo hermoso, pero ¿en quién usted se está multiplicando? Si usted no está ahí, no pasa nada, ya las cosas no caminan, o usted ya tiene otra persona que usted está formando, está discipulando, está capacitando. Dios nos ha llamado no solamente a que el reino aquí propiamente, la iglesia como tal crezca, sino que crezca en todo lugar de Orotina, no solamente de Orotina, sino de todo Costa Rica. Que exista esa pasión de hacer la obra del Señor y es proclamar su evangelio. Como dice Mateo 28:19, por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monchito. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Mire, yo en primer lugar voy a robarme unos minutitos para... No lo robe, ya se lo prestamos. 5. Voy a contarles algo rápido porque creo que es muy necesario. Tal vez algunos no me conocen, pero los viejitos que todavía están aquí en la iglesia, sí me requete conocen, porque yo nací aquí. Amén. Yo nací aquí y hace, no sé, hace algunos años yo me desligué de la iglesia. Yo me fui de la iglesia por razones que no importan, hermano, no importa contar, pero sí es necesario que ustedes me conozcan, los nuevos, porque estos dos que están aquí, pues son discípulos de don José, del pastor. Yo tengo aproximadamente 2 o un poquito más, 2 meses de venir nuevamente a la casa del Señor. Mi nombre es José Ramón Salas, alias Monchito. A mí me conocen como Monchito, ¿verdad? Aquí y en todo lado. Yo fui también educador en el colegio y ahí solo los alumnos, profesores eran Monchito. Lo que sí quiero rescatar también es que veo caritas que estuvieron en el colegio, ¿verdad? Aquí veo algunas caritas, ¿verdad? Por ahí una mujer, por allá dos varones que me regocija, me alegra que haya exalumnos en los pasos del Señor. Y no solo aquí, hermanos, yo he visto ya en varias congregaciones muchachos que fueron exalumnos también y andan en los pasos del Señor. Eso me alegra. Eso como primera instancia les voy a contar que después del viaje o antes del viaje yo fui notificado que iba a ir. Yo me sorprendí, pero ya después entendí que los más viejitos tienen que cuidar a los más jóvenes. Entonces iba cuidando al pastor y a estos dos, a Cristian y a Lara. Yo era el más viejito y yo tenía que cuidarlos. Pero hermanos, en realidad el viaje que de pronto yo me di cuenta, mamá viajó como 3 veces a Río Naranjo, a ese lugar. Ella contaba que era una maravilla y que era aquí, que era allí, que... Yo llegué y lo primero que me encontré es un frío terrible, hermanos. Yo en realidad para el frío soy muy malo. Y antes de que él me diga algo, sí es cierto, yo andaba con una camiseta, una camisa manga larga y el abrigo que era bastante grueso. Y que es, yo le digo que es cuero y chancho, porque andaba solamente con una camiseta. Y dice, a mí no me daba frío. Ahora al entrar me dijo mi señora, sí, nosotros vivimos allá en Heredia, en un lugar muy frío, pero él no usa nada y nosotros siempre andamos abrigados. Bueno, otra cosa es que este señor
¿Quién se va a creer que a las 5 de la mañana ando haciendo ejercicios con esa bruma y ese viento y esas agüitas que caían ahí haciendo ejercicios? Ay, yo no, ya yo pasé eso, yo no, yo estaba bien abrigado, bien cobijado. Así es que, pero con respecto, hermanos, de veras ya al trabajo, fue un trabajo bastante exhaustivo, bastante cansado. Entrábamos como a las 7 de la mañana era el desayuno. Ya el varoncito y estos dos estaban listos a las 7 de la mañana. Inmediatamente, ahí a la par, estaba el salón. Salíamos a trabajar como a las 7:30, lo más tarde a las 8, casi hasta las 8 de la noche. Había tiempo de desayunar, de almorzar, de tomar un cafecito en la tarde y después la cena. Y eso fue para mí, que creo, por ser el más viejo, ya estar sentado durante horas es cansado, ¿verdad? Pero el trabajo, hermano, sí, entiendo que cada uno de nosotros en realidad deberíamos, como iglesia, ser portadores o multiplicadores del Evangelio. Amén. Porque la única forma, hermanos, y la única manera de ver crecer la congregación es hablando del Señor. Y vea, y yo soy el primero en atacarme. A veces somos agentes secretos del Evangelio. O sea, en el barrio tal vez nos conocen, bueno, no lo digo por mi señora, porque mi señora deberíamos ponerla en algún tipo de movimiento de multiplicadora, porque ella sí es muy, con las vecinas ella se entiende muy bien. Y ella, cuando tiene tiempo, ella, el mensaje se lo da a las personas. En realidad, hermanos, ese viaje, yo entendía a mamá, ¿verdad? Porque ella nos contaba que era muy bonito, que era esto y que era el otro. Bueno, no sé cómo ella decía eso, pero yo creo que lo bonito y lo que podemos rescatar es la enseñanza que nos dejaron. Y yo creo que es una enseñanza que nosotros, los que fuimos, vamos a tener que poner en práctica, hermano. Y ahí está el pastor, que nos va a jalar el aire, aunque ya tengo mis 70 para arriba, no digo los más, digo 70 para arriba, pero como dijo el pastor, todavía usted tiene mucho que dar. Amén. Bueno, hermanos, Amén. gracias Así y es. que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pastor, 5 minutos cada uno. Me dejaron nada más para decir, el Señor los bendiga. Qué bárbaro, Cristian y Bonchito, ¿ah? Predicaron y de todo. Y no me dejaron tiempo para nada. No, el viaje fue un viaje muy bonito, pero como decía Monchito, lo bonito fue la enseñanza. Sí. Creo que Dios, por lo menos a mí, me reta y tuve, hermanos, yo le decía a mi esposa y a mi hija que Dios me habló fuertemente porque me ratificó cosas que me ha venido diciendo. Algunas cosas de la dirección que quiere que me mueva. Creo que la clave del mensaje es el mandamiento de ir y hacer discípulos. Discípulos. ¿Verdad? Aprendimos que hacer discípulos en lo cotidiano, en nuestros hogares, de hacer discípulos en nuestra comunidad. No es necesariamente que vamos a salir a ir sí hay que hacerlo, pero es en el día a día, en el poder evangelizar al hermano, a mi hermano carnal, de poder evangelizar a mis padres, de poder evangelizar a mi vecino, de poder evangelizar a mis hijos.
El ser ese agente que lleve el evangelio en todo momento, en todo instante. Decía Monchito que somos, ¿cómo fue que dijo? Agentes secretos. Muchas veces nos movemos en el barrio y nadie sabe que somos cristianos, y cuando se dan cuenta que somos cristianos se asustan. ¿Verdad? Oiga, era cristiano, dice. ¿Cuándo se convirtió? No, hombre, como 20 años. Hermano, y el Señor creo que nos manda el reto a poder ser esos agentes de cambio, a poder ser esas personas que llevan el evangelio. Aprendimos, para mí fue algo, una forma de ver, Sí, voy a tener que predicar una media hora. el evangelio diferente, porque muchas veces queremos hablarle a alguien y obligarlo casi a que acepte a Cristo, ¿verdad? Y creo que la enseñanza de que somos solamente, tiramos las redes, pero que el Señor es el que llena las redes. Nosotros solamente lanzamos, y el Señor sabrá cuántos peces va a meter en las redes y cuáles peces va a traer. Muchas veces queremos hacer nosotros las cosas, queremos obligar nosotros a la gente a que venga a la iglesia. No, hermanos, vamos a orar, vamos a dar testimonio y vamos a hablar de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Ese es evangelizar, poder compartir lo que Dios hace con nosotros. El ser amigos. Muchas veces, tal vez hay alguien que conocemos y le decimos, te vas a ir al infierno porque tenés esa vida. No, es ser amigos. Poder invitarlos a un café, poder invitarlos a una conversación hasta de fútbol. Y cuando esté la oportunidad, le vamos a hablar de Cristo. Y quiero, en esta mañana, lo siento en mi corazón, quiero pedirles perdón. A mí realmente me golpeó mucho todo lo que aprendí allá. Me golpeó porque yo he querido trabajar para el Señor, pero hay muchas cosas que no he hecho. Y quiero pedirles disculpas porque el Señor me ha hablado mucho y durante mucho tiempo me escondí. El Señor me decía que hiciera y no lo hacía porque tenía temor. Muchas veces hacía las de Elías, que fue y se escondió en la cueva porque tenía miedo, porque no me sentía capaz, porque sentía que yo no era la persona indicada. Pero no es ser la persona indicada, es ser la persona que Dios quiere. Así que en esta mañana les pido disculpas y espero que podamos trabajar y podamos llevar el evangelio y podamos multiplicarnos de una forma enorme. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermanos. ¿Por qué permití que ellos compartieran? Bueno, porque su experiencia. Dos, porque a veces el pastor dice cosas, pero la gente dice, bueno, el pastor siempre dice cosas. Lo importante es nuestra experiencia. Y como dijo el hermano Ramón, Monchito, ya tiene no sé cuántos años, no importa, vamos a aprovechar lo que le queda. Amén. Así que ya le confiamos algunas tareas de trabajo, no se preocupe. Queremos también, hermanos, orar, y esta vez voy a compartir muy breve porque el tiempo ya se nos fue. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias después de orar a un pasaje en Isaías, pero primero vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por esta iglesia, Dios, esta iglesia que sembraste hace muchísimos años en este lugar. Y Señor, y que solamente se ha multiplicado porque la gente se ha ido solita y han comenzado otra congregación. Pero como iniciativa de la iglesia, Señor, no podemos decir que ha sembrado ninguna iglesia. Es triste. Y tu palabra nos exhorta, tu palabra nos motiva. Queremos, hermanos y hermanas, que sientan del Señor y digan, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que diga, aquí está mi casa, aquí está mi hogar, aquí está mi amigo, aquí está mi amiga, aquí está mi vecina, aquí está mi compañero o mi compañera de matrimonio, de relación que tengo o de trabajo. Padre, hemos visto en estos días que algunos de los convertidos que están en esta iglesia, de los más nuevos convertidos, los han traído también los nuevos. Y Señor, hemos pasado años y no nos hemos multiplicado. Queremos que tu palabra nos hable ahora, Señor,
a fin de que podamos ser instrumentos en tus manos. Bendigo esta congregación, bendigo el liderazgo. Señor, no estamos acá solamente para congregarnos. Señor, tú nos tienes en esta tierra con un plan y un propósito. Nos has dado una misión que cumplir. Ahora pedimos que nos des una visión de cómo hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos al libro del profeta Isaías. Quiero leer para ustedes en el capítulo 49, versículo 1 al versículo 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su manto, y me puso como saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para ser y volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo. Escuche bien esta palabra: poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar al remanente de Israel. También te di por luz, ¿a quién? A las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Parafraseando un poco, yo diría: el Señor te dice a ti: poco es que seas la iglesia de Orotina y que estés aquí cantando cada domingo. Poco es lo que haces si el pueblo se pierde. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, les dio una misión. Ellos no entendieron y pensaban que eran los escogidos de Dios. A veces cantamos la niña de tus ojos, y eso es verdad, hermanos. Y nos sentimos como ese pueblo especial. Pero permítame decirle que la visión de Dios eran las naciones. Esto es una verdad. El propósito de Dios era escogerles y darles un privilegio a Israel para ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Pero ellos lo entendieron diferente. Se sintieron el especial tesoro. Que dije que Dios los escogió para que fueran un instrumento en las manos del Señor para alcanzar a la humanidad. Ellos se sintieron como el pueblo mimado y amado y estaban ahí contentos. Dios les escogió para bendición de la humanidad, todas las naciones de la tierra. Y ellos pensaban que las naciones de la tierra era Israel. Muchas veces nosotros pensamos que el pueblo bendecido de Dios está aquí. Permítame decirle que Dios te escogió, amado hermano y amada hermana, para que seas un instrumento en sus manos para alcanzar a los perdidos. Y si no lo has entendido, no has entendido el plan y el propósito de Dios. Y un día Dios va a reclamarte. El pasaje que leyó Cristian de Romanos 10, ¿cómo irán? ¿Qué es lo que impide que oigan? Si no hay quien les predique. Las estadísticas que tenemos hoy mundialmente es que el 94% de los cristianos están sentados ahí en la banca, simplemente cantando y a veces causando problemas. Y solamente un 4 o un 6% está compartiendo el mensaje de salvación. Y solamente los nuevos creyentes que viven ese primer amor, y después los viejos creyentes, los más
veteranos les dicen, espérese, ahorita se le pasa. Es nuevo, está comenzando, ahorita se le pasa. El Señor le dijo a una de las iglesias allá en Apocalipsis, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y tu primer amor no es venir a cantar acá. Tu primer amor no es venir a danzar acá, ni hacer esas cosas. Tu primer amor es compartir tu fe, para lo cual Dios te llamó. El mismo error lo están cometiendo muchas iglesias en nuestro tiempo, incluyendo esta, la nuestra. Incluyéndole a usted, amado hermano y amada hermana. Siempre estamos tirando para adentro, hacia adentro, hacia adentro. ¿Dónde vistes eso en la Biblia? Y solo tengo media hora, así que tengo que correr. Me cuesta tanto. Pero Dios nos dio una misión de alcanzar a un mundo perdido, flagelado por el pecado, sin esperanza, sin salvación, sin libertad, atados y sin posibilidades de escapar por sus propios medios. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Qué es lo que dice el Señor en el versículo 6 del capítulo 42 de Isaías? Quiero que vayamos un momentito a Isaías 42, el versículo 6. Vea lo que dice la palabra. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y qué más dice? Por luz a la iglesia Betel de Orotina. Para que seas de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. No, para que seas por luz, ¿a quién? A las naciones. ¿Entendió eso Israel? No, hermanos. Estaban como nosotros, felices adentro cantando. Mira, la tengo. Que no tiene nada. Si la tiene, muéstremelo allá afuera. Te di o te construí por luz a las naciones. En Lucas, el capítulo 2, vamos rapidito al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, el versículo 23. Mire lo que dice la palabra, hablando de Jesús, el Cordero de Dios que fue enviado, que dejó su trono de gloria y vino a nosotros. Este es el mensaje que está dando, es un bebé todavía que está dando Simón cuando vienen a presentar al niño como presentaron esta niña ahora, a Keila. Vea lo que dice Simón después de que le presentan al niño. Dice de la siguiente manera, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Pero el versículo justamente, el 32, dice la palabra de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo desde el 29, que es cuando está hablando el mensaje de este anciano que estaba ahí siempre en el templo. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual he preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quién? ¿A los judíos? ¿Al pueblo privilegiado, al especial tesoro de Dios? No, ese especial tesoro, Dios, que era el pueblo, Dios lo estaba preparando, como dice Efesios, para alcanzar al mundo. ¿Qué dice? Por revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Cuando nosotros estamos llegando al mundo perdido, vamos a ver la gloria de Dios aún entre nosotros. Pero ¿cuál será esa gloria de ver a Dios glorificado, manifestándote y salvando al mundo que está perdido? Y la boca de Dios, dice la palabra, es usted y soy yo. Y además, si usted es cristiano, dice el Señor que es de Él. Dice el Señor que usted es de Él. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? En otras palabras, yo no soy tu Señor, porque si lo fuera, me obedecerías. Iglesia, es una exhortación fuerte. Pasamos, como dijo hermano Ramón, para él no estamos tan lejos de edad, hermano.
era cansado, pero había una bendición de Dios abriendo los ojos. Habían pastores, líderes de toda la Asociación de Iglesias Bíblicas y hemos tomado un compromiso, hermanos, de dejar de estar solamente congregados acá y proyectarnos afuera. Si no, cuando usted se convirtió, el Señor mejor se lo hubiera llevado. ¿Sabe por qué? Con suerte se pierde acá, con suerte se va al mundo, se descarría, hace una serie de cosas. Ya se lo salvó, mejor se lo lleve en el cielo, está más seguro. Pero como dijo el apóstol Pablo, si nos tiene acá es con un propósito. Irse con el Señor, dijo Pablo, es muchísimo mejor. Pero si estoy acá es con un propósito, para alcanzar a los perdidos. Para eso el Señor nos ha llamado, para luz a los gentiles y gloria a Israel. Cuando usted está llegando al pueblo perdido, entonces Dios va a mostrar su gracia, su gloria en la iglesia. En Hechos capítulo 26, el versículo 23, quiero leer el pasaje. El apóstol Pablo está hablando de esto y citando el Antiguo Testamento. Dice, el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. Hablando de Israel, que estaba perdido, Dios vino por Israel para usarlos. En el capítulo 4 de Juan, no lo vamos a leer, le dijo Jesús a la mujer samaritana, mujer, ciertamente la salvación viene de los judíos, pero ¿para qué? Para alcanzar al pueblo. Y esta mujer de mala vida fue el instrumento que Dios usó para llegar a los samaritanos con su bendición. Y dice, luz al pueblo y a los gentiles, citando Isaías 42, el versículo 6, que dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Para eso le llamó el Señor a usted y a mí. El Señor no le llamó solamente para que esté acá. Aquí nos reunimos porque venimos a rendirle culto a Dios. Había una iglesia en San José que decía, por ahí está todavía frente a Faro del Caribe, una de nuestras iglesias, que solamente tiene el nombre pero no lo ha cumplido. Dice, entramos para adorar y salimos para servir. Venimos y estamos en el culto y nos proyectamos luego a la comunidad, al vecindario, a tu trabajo, a la escuela, al colegio donde Dios te puso para cumplir un plan en el vecindario con tu vecina, y el propósito, la misión que Dios te ha dado, alcánzale para Cristo. Porque si no, tu vecina, y a veces nuestros propios hijos y familiares ni nos preocupamos por eso. Lo que dije antes de los niños, hasta nos hemos descuidado y le hemos dejado esa responsabilidad a los maestros de escuela dominical. Permítame que si el maestro de escuela dominical no va a rendir cuentas a Dios, bueno, lo va a rendir como creyente porque es tu hijo. Va a rendir cuentas a Dios si no predicó el evangelio, que lo vea como alguien más que necesita del Señor. Y muchos de nuestros niños pasan tiempo y ni siquiera entienden el evangelio porque el maestro no toma la responsabilidad. Pero Dios no va a darle ningún castigo al maestro por ese niño, sino a usted, padre, o a usted quien se lo prestó. En el 49, el versículo 6, quiero que volvamos un momentito al pasaje con el cual comenzamos, 49:6 en Isaías. Dice lo siguiente, dice el Señor, poco es para mí, escuche, vea, tome esta palabra, le dice a Israel. Pero luego vamos a ver a cuál Israel. Se lo está diciendo al Israel allá en el Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, porque Pablo está predicando 700 años antes que Cristo venga. Y le dice, poco es para mí, le dice a Israel, poco es para mí que tú seas mi siervo. ¿Cómo dice Dios? ¿Qué dice? No me gusta esto, repítale, pero sí repito lo que está a su lado. Poco, dígale, poco es para el Señor que estés en esta iglesia o que le hayas conocido si no estás cumpliendo el propósito para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. A veces nos ocupamos solamente de los creyentes. He estado compartiendo en estos días y se los he compartido a ustedes una experiencia que pasó hace muchos años en la iglesia bíblica de Cañas. Una familia que estaba llegando a la iglesia y habían visitado unas 5 o 6 veces. Luego se acercaron al pastor y le dijeron, pastor, nos vamos a ir de la iglesia. Y le dice el pastor, ¿por qué? ¿No se han sentido bien? Dice, no, es que ustedes están completos. Y dice, ¿cómo están completos?
Dice, sí, he venido varias veces a la iglesia y hemos visto cuando el culto termina, los vemos que ustedes se reúnen en grupito, conversan y se abrazan y vacilan. Y a nosotros ni nos saludan, ni nos dicen nada. Vamos a buscar un lugar donde quepamos, porque aquí parece que no somos de este lugar. Qué triste, ¿no? Poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Poco es para el Señor que ustedes se reúnan entre grupitos y vacilen. ¿Sabe cuál es la primera persona que usted debería saludar? A la visita, al que llegó, al que nunca ha visto. Deje al hermano, ya ese ya usted lo conoce, después lo llama y le invita a tomar café, pero conságrese a visitar el que no ha visto nunca. Salúdelo. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sentiste bien? Estamos aquí para ayudarte. ¿Tienes algo por lo que podamos orar? Primero salúdelo. Dígale, estamos contentos de que usted está aquí. Tenemos varias caritas hoy nuevas que nunca han venido. Yo no sé quién nos invitó. Alguien nos invitó. Yo espero que al final no se vaya. Hoy vi algo interesante. Hay un muchacho que está comenzando en esta iglesia y hoy llegó a la puerta y me dijo, no se lo voy a decir porque no quiero que se sienta mal. Me dijo, aquí traigo a mi amigo. Él es nuevito, acá está comenzando. Tiene apenas unos meses. Y dice, aquí está mi compañero de trabajo. ¿Cuántas veces usted tiene 20, 30 años y no ha traído a nadie? Eso significa que no le importa. Tal vez ni ha pensado la vida de los que se pierden. Poco es para mí que seas mi siervo y que restaures la iglesia bíblica de Orotina, pero te he dado por luz a los que están afuera, a las naciones, al mundo, y entonces la gloria del Señor se manifestará, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. El santo que te escogió es fiel. Dice el versículo 1, de ahí donde estamos. Quiero que veamos el versículo 1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová, dice el profeta y el pueblo de Israel, cosa que no lo aplicaron. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, dice el profeta. Desde las entrañas tuvo mi nombre en memoria. Desde antes de que yo naciera, Dios me escogió. Oigan, pueblos lejanos, oiga, pueblo de Orotina que no conoce al Señor. Yo entiendo hoy que de antes de nacer, Dios me escogió para que fuera su voz entre ustedes, para que fuera el mensajero de Dios a través del cual ustedes van a conocerle a Él y ser salvos. Y vea lo que dice el versículo 2. Y puso mi boca, no la boca del Señor, la boca suya y la boca mía. Algunos la tienen cosida. ¿Qué dice? Y puso mi boca, ¿la boca del Señor o la boca de quién? ¿Cuántos creen que fue la boca suya? Levante su mano. Qué poquitos, ¿no? Bueno, ese es asunto suyo con el Señor. Yo simplemente tengo que decirle lo que la palabra dice. Puso mi boca como espada aguda. Eso dice también del Señor, que de la boca de Cristo salió una espada aguda para vencer a sus enemigos. Pero la espada que el Señor puso en su boca es la palabra de Dios, que convence al mundo de pecado y que combate el mal y que trae salvación. Me cubrió con sombra de su manto y me puso como una saeta, una flecha, y me guardó en su aljaba. Y me dijo, ¿qué le dijo? Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Yo quiero ir rapidito, el tiempo ya ahora prácticamente se me fue. Jeremías dice en Jeremías 1:5 también dice que el profeta dice, Dios me escogió desde antes de nacer.
Y Pablo dice exactamente lo mismo. No voy a leer el pasaje, no te lo leeré en su casa, en Gálatas 1:15. Dice, escogido desde el vientre de mi madre con un propósito. Usted, amado hermano, usted está aquí en este lugar, no porque es muy inteligente, ni usted ni yo. No es porque amamos al Señor, dice Juan, porque Él nos amó primero. Fue el Señor quien te encontró. Fue el Señor quien te trajo. Y te puso un nombre. Y te incluyó en su cuerpo. Cristo dejó su trono de gloria para buscarte a ti y a mí que estábamos perdidos. Y te llamó. Y te reconoce por ese llamado. Y te escogió desde antes de nacer. El profeta lo reconoce y dice que fue llamado a reconciliar. En 2 Corintios dice que somos embajadores del reino de los cielos, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Mío eres, dice el Señor. Mío eres, te puse nombre. Puso mi boca como espada. Hebreos capítulo 2, y tal vez este es el último verso que quiero leer. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, amados hermanos. Hebreos 4:12, no 12:4, 4:12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón, los pensamientos y las intenciones del corazón. No es usted, hermanos. El Señor puso su boca como una espada. Simplemente deje que la palabra salga. Y tal vez no una palabra de un experto teólogo, como dice allá en el capítulo 9 de Juan, hablando de aquel ciego, que el Señor lo sanó poniéndole barro en los ojos y mandándolo a lavarse al estanque. Y luego los líderes venían y le decían, pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué pasó? Que ese hombre es pecador. Y el ciego, que no sabía de nada de teología, solamente dijo esto: yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. No sé si él es pecador o no. Yo no quiero que usted vaya a darle una clase teológica a nadie. Vaya y cuéntele quién era usted antes de conocer a Cristo. Cuéntele qué Cristo ha hecho. Cuéntele lo que es su vida ahora, desde el momento que usted vino a Jesús. No le dé una clase de teología. Dígale, yo era ciego como este. Yo solamente sé que estaba perdido, que no tenía gozo, que no tenía paz. Y hoy Cristo está en mi corazón. Amén. Mío eres, dice el Señor, pero será una lucha a muerte. El capítulo 12 de Hebreos, ahora sí, el versículo 4, dice de la siguiente manera: porque ustedes, y quiero leer una versión que está en la nueva versión, Dios habla hoy, y está hablando, dice, porque todavía vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta morir, hasta derramar tu sangre. Hay otra gente en otros países que están muriendo por el testimonio de Cristo. Están entregando sus vidas, que les está costando la vida el hablar de Cristo y sin embargo lo hacen. A nosotros no nos cuesta nada de eso. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. A mí me gustaría escuchar, tengo que decirles, y se los digo con mucho amor, tengo un montón de cosas y estoy metido en un montón de cosas de trabajo. Hay una lista de hermanos, de gente, de visitas que están ahí, que hay que llamarles. Yo hago todo lo posible por llamarles. Hay algunos, si están aquí, que no les he llamado, me disculpan. A mí me gustaría escuchar a personas comprometidas que me digan, pastor, deme alguno de esos números a mí para llamarles a ellos, para decirles, para motivarles, para decirle, usted vino a nuestra iglesia, ¿cómo se sintió? ¿Se sintió bien? ¿En qué podemos ayudarle? ¿Quién te invitó? Escuche su punto de vista. No le dé una clase de teología, pero que esa persona sienta que a usted le importa, que a usted le interesa. Algunos tal vez se han sentido mal porque no ha podido llamarlos.
A mí me gustaría, y no es que voy a repartir números a la gente, venga, hable conmigo, dígame, pastor, yo quiero hacer esto. Deme algunas de estas personas y sus nombres para llamarle. Yo quiero identificarme con ellos. Con suerte hasta terminan tomando café. La iglesia necesita ser uno, que nos identifiquemos. Y por eso dije, vamos a comenzar posiblemente grupos pequeños. Si tenemos los cultos de oración y no vienen, entonces ¿para qué tenerlos? Vayamos afuera, a los que necesitan. Vayamos allá donde la puerta está abierta. Hay tanta gente que está viniendo que yo no tengo tiempo de visitarlos a todos y llamarlos a todos. Hay tantas cosas que hacer, yo voy aquí, voy allá. Yo sé que todos ustedes están ocupados, por eso cuando el Mochito dijo, yo tengo ya, no sé, ya yo le entregué una misión, ¿verdad? Y dije, Mochito, puede usted ir a la municipalidad, ir al banco, pagar esto, hacer lo otro, hacerlo por mí, para que yo ore acá y llame a las personas, pero más pueden hacerlo. Yo sé que hay hermanos que pueden comprometerse. Somos una iglesia. Y en la iglesia, y somos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo hay muchos miembros y todos cumplen funciones diferentes, pero es el mismo cuerpo. Amén. Grábese esto. El Señor te dice a ti ahora, al Israel de Dios, a la iglesia del Señor, al pueblo que Dios escogió. Y termino leyendo este pasaje de Gálatas capítulo 6. No se lo estaba diciendo esto solamente al pueblo de Israel, se lo dice ahora al Israel de Dios. Gálatas 6:16 dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia les sea dada a ellos. ¿A quién? Al Israel de allá de Medio Oriente, no, al Israel de Dios. ¿Y sabe quién es el Israel de Dios? Veamos lo que dice el versículo 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo era judío. ¿Y qué sigue diciendo? Porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni ser judío. Algunos, hay hasta un grupo ahí sectario que dice, bueno, los cristianos mesiánicos, olvídese. Somos hijos de Dios en Cristo. No es porque pertenezcamos a un Israel allá en Medio Oriente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Quiénes son los incircuncisos? Los gentiles. Sino una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? El Israel de Dios. ¿Y sabe quién es el Israel de Dios? La iglesia. Ahora el Señor está diciéndole, iglesia, no es suficiente que seas mi siervo para que estés ocupándote de iglesia Betel o rutina. Te he dado por luz. Primero que nada, Jerusalén. ¿Sabe cuál es su Jerusalén? Esta ciudad de Orotina. ¿Sabe cuál es tu Judea? Diga la provincia, posiblemente de Alajuela. Samaria, Costa Rica. Y hasta lo último de la tierra. Recogemos ofrendas misioneras y esperamos que en este año y próximo Dios por lo menos nos dé, si no un 10%, un 5% de jóvenes que vayan al mundo. Si yo tuviera por lo menos 10 años menos tal vez, me volvería a África. Pero no necesito ir yo, la iglesia es una. Y aquí hay jóvenes, prepárese. Este 1 de febrero arrancamos, aquí será el centro, no van a estar viniendo de acá, pero está la primera reunión de formación de pastores de la IBC, que van a estar trabajando bajo mi responsabilidad. La iglesia esté orando por eso. Que Dios levante pastores, pastoras, que Dios levante misioneros, que Dios levante voceros al mundo. Amén. ¿Por qué no le dice al Señor, heme aquí, Señor? Yo sé que tú no me has traído solamente para estar en esta iglesia ahí sentado en la silla por 10 años, por 15 años, por 20 años. Y si lo he estado, Señor, hoy me levanto en tu nombre, creyéndote a ti. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Dígale, Señor, perdónanos, como dijo Daniel, perdónanos como iglesia. Esta iglesia de Orotina, en 70, 80 años, no ha levantado ni una sola iglesia hija.
Ni una. Pero tal vez no es culpa de la iglesia, sino de nosotros los pastores, que no hemos predicado la verdad del Evangelio. Y dígale, Señor, hoy reconozco que no es suficiente que yo esté solamente aquí, porque tú me has dado por luz y has puesto tu palabra en mi boca como una espada que transforma el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón, para que las personas que no te conocen y que están sufriendo bajo la opresión del enemigo vengan a ti, Señor Jesús. Hoy te digo, como dijo Isaías en el capítulo 6, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor ya te envió. Más bien dile, úsame en tus almas a salvar. Heme aquí, Señor. El don, el talento que has puesto en mí, Señor, que yo pueda ponerlo al servicio tuyo. Yo no vengo aquí, Señor, para recibir solamente. Ya yo te recibí a ti. Lo tengo todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Señor, me has dado demasiado y un día me vas a demandar mucho. Señor, ese talento que pusiste en mis manos, si fueron 5, si fueron 2, si fueron 3, si fue 1, Señor, quiero ponerlo a tu servicio, que se multiplique, Señor, porque yo solamente riego o tal vez siembro, el crecimiento lo das tú. Señor, como iglesia de Orotina te pedimos perdón. Y que este año 2023 podamos tener misiones hijas. Ahí tenemos San Carlos, ya que tenemos que restaurar. Pero no solamente San Carlos, otras. Pero también San Carlos, que aprenda que tiene que multiplicarse. Y que usted como creyente tiene que multiplicarse. Multiplicarse espiritualmente. A veces la iglesia crece solamente por nacimiento de hijos físicos, pero no solamente eso, hermano, hijos espirituales. Dígale, Señor, en tantos años que tengo, no he tenido la oportunidad de ver nacer un nuevo creyente por la palabra tuya a través de mi boca. Permítame decirle, amados hermanos, que el avivamiento en una iglesia es por ver la multiplicación. Señor, oramos por los grupos pequeños. Oramos por lo que tú vas a hacer afuera. Oramos porque esta iglesia se multiplique fuera. Los bendigo en el nombre de Jesús y que esta palabra, Dios, quede ahí sembrada. No es suficiente para Dios que seas Iglesia Bíblica Betel. El Señor te ha dado por luz al mundo, a los perdidos y sobre todo a tu Jerusalén, a tu Judea, a tu Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estaré escuchando. Si usted quiere ser parte de esta formación, vamos a dar una formación. Que Dios me lo bendiga.